El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y varias autoridades nacionales estuvieron esta mañana en la ciudad de 33 tras el brote de COVID-19 que ustedes saben se registró este fin de semana. Quien estuvo trabajando en estos temas y con detalle nos trae más informaciones, Nicolás González. Nico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andas, Rosario? Hola, Miguel. Hola, Nicolás, bienvenido. Bueno, gracias. El saludo para todos. 33 está en rojo, ustedes lo están viendo ahí detrás mío en el territorio uruguayo. Está en alerta el departamento porque allí justamente en esa ciudad se da un nuevo brote de coronavirus que se presentó este fin de semana. Recuerden ustedes que hubo un caso nuevo que se detectó el pasado día viernes en 33 y a propósito de ese caso de una persona de la salud comienzan a darse una cantidad de casos confirmados entre el sábado y el domingo, que llegó a 6 el sábado, 12 más el día domingo para sumar entonces los 18 actuales que tenemos, pero que seguramente van a seguir en aumento por lo menos en las próximas horas, debido a que a propósito de esos casos, entre la jornada de hoy y la jornada de mañana se va a testear a muchos que tienen que ver con el entorno justamente de esas personas. Y la preocupación de las autoridades también está porque muchos de ellos son trabajadores de la salud. Y en un instante vamos a estar hablando en detalle en cuanto a números de cuánto se trata. La realidad, como le decía Rosario, es que hoy estuvo el presidente de la República allí, tomó la decisión ayer domingo sobre la tarde de asistir a la capital de 33, lo hizo acompañado del secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, estuvo también acompañado de algunos ministros, como el caso del ministro de Salud, Daniel Salinas, y de Defensa Nacional, Javier García, y también estuvo allí el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Vamos a comenzar con las medidas que presenta el Poder Ejecutivo, que de alguna forma podemos decir son muy similares a las que se tomaron en su momento en Rivera, cuando el brote justamente del departamento de Rivera, que hoy sí está controlado con apenas 2 casos activos. Veremos qué es lo que informa hoy el Sistema Nacional de Emergencia. Vamos a la siguiente placa a repasar justamente las medidas, que son 3 fundamentales, que se toman hoy tras esta reunión con el SECOED y con el intendente del departamento de 33. Suspensión preventiva de todos los niveles educativos, estamos hablando de la educación tanto pública como privada, hasta el viernes 3 de julio. Lo que dijo el presidente es que después de esa fecha se va a reevaluar la situación y se va a tomar una decisión qué es lo que pasa. Pero lo que había empezado el 1, lo que había empezado el 15, se suspende. Lo que quedaba por empezar el 29 queda también en suspenso. 5 puestos nuevos de control de ingreso y también de egreso a la ciudad de 33, que dependen del Ministerio de Defensa, porque hablamos de efectivos militares, del Ministerio del Interior y también de las autoridades locales. Hisopado a contactos de positivos, personal de la salud y pacientes internados. Aquí estamos hablando de un hisopado que se está desarrollando entre hoy y mañana, esta cantidad de hisopados. Y además, 1000 test aleatorios a la ciudadanía. En instantes vamos a escuchar también lo que decía el mandatario. En cuanto a los test aleatorios, se van a centrar fundamentalmente, la gran mayoría de ellos, en el personal de la salud. Porque aquí estamos hablando de una cantidad importante de personas afectadas que son del personal de la salud. Primero, se va a realizar los hisopados en todo el personal de la salud. Se va a realizar hisopados, por ejemplo, en el transporte público, que muchos se trasladan por el transporte público en esa ciudad, y después sí se va a tomar como referencia algún sector de la ciudad y se va a hacer a la población en general los test aleatorios, como ocurrió, por ejemplo, con Rivera, por eso esa semejanza con aquella situación. Repasemos ahora los 5 puntos de control del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior que hoy anunció también Javier García, el ministro de Defensa Nacional, en su red social de Twitter. Aquí están los 5 puntos que vamos a compartirlos si les parece, y que son los siguientes. Uno de ellos va a estar en la ruta 8 al norte de la capital, el otro en ruta 8 al sur, en la intersección con la ruta 19. El tercer punto de control va a ser en la intersección de la ruta 17 y la 18, el cuarto va a estar en ruta 19 al este y el quinto en la intersección de la ruta 8 y 98. Estos son entonces los 5 puntos de control que plantea el Poder Ejecutivo para... son controles preventivos en donde se toma la temperatura y demás a cada uno de los ciudadanos que quieran salir o entrar a la ciudad de 33. ¿Cómo hay que tomarlo del presidente Lacalle? ¿Como molestia, como rezongo? Bueno, creo que hubo una especie de rezongo. En un momento de la conferencia de prensa, Lacalle habló de 33 y dijo, bueno, lo que está claro es que ante esta situación, aquí en la ciudad ahora, se tiene que mantener el distanciamiento físico sostenido, se tiene que usar obviamente el tapabocas, pero pues dijo, permiso, voy a hablarle a todos los uruguayos. Y cuando le habló a todos los uruguayos, de alguna forma el presidente reconoce
que hubo un afloje, que la gente aflojó, que la gente cuando empezó a ver que los activos bajaban y llegaron a 12 el jueves pasado, dijeron, bueno, capaz que el coronavirus terminó. No terminó. Y el presidente dijo lo siguiente. Nos relajamos un poco. Nos relajamos un poco. Lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados. Fíjense, ya ese lejano viernes 13 de marzo, nos surgieron 4 casos, tomamos medidas urgentes, a los pocos días teníamos 12, 30 y pico. Yo no quiero alarmar por demás porque no tengo datos significativos y no somos de alarmar por alarmar. Pero con lo que está pasando el día de hoy, retrocedimos algunos casilleros. Y lo que todos pensábamos que el Uruguay iba a esa nueva normalidad, que no era solo un tema sanitario, sino educativo, laboral, familiar, hoy nos obliga a poner pausa. Nos obliga a ir para atrás todo lo necesario. La verdad que lo hacemos con pesar. Recién conversábamos en privado, lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber. Así que a la gente de la ciudad de 33, del departamento de 33, a los uruguayos todos, pensar que cada acción personal, colectiva, grupal, puede beneficiar o perjudicar al todo. Y en este contexto de entre líneas se podía leer que el presidente pretendía levantar la emergencia sanitaria, Nico. ¿Es así o sí, estoy mal rumiada? Una de las últimas preguntas justamente de la conferencia de prensa hoy la brindó nuestra compañera Rosario Lema, que estuvo trabajando junto a un equipo de BTV Noticias durante toda la jornada, allí justamente en la capital de 33, y le preguntaba al presidente si esto puede de alguna manera frenar algunas medidas de reactivación también en cuanto a distintas actividades. Y el presidente dejó entrever lo que queda claro en sus palabras. El gobierno estaba analizando ya si la situación se mantenía controlada, o sea, con baja cantidad de casos activos de COVID-19 en el territorio, levantar la emergencia sanitaria, aquella que se decretó el 13 de marzo. Claro, no lo querían hacer ya inmediatamente, más allá de que los casos seguían siendo bajos, lo siguen siendo, porque en realidad hay 37 activos, pero hay un brote que preocupa y que obviamente pone en alerta, en rojo, al departamento de 33. Pero la realidad es que el mandatario decía, si nos manteníamos así, tal vez en mes y medio o 2 meses podíamos pensar en levantar la emergencia. Digo mes y medio y 2 meses y aclaro esto porque hay mucha gente que hoy salió a comentar que tal vez no era bueno hacerlo ahora, cuando estaba empezando el invierno. No tenía pensado hacerlo ahora el gobierno, pero sí un poco más adelante si la tendencia se mantenía. Vamos a escuchar lo que decía. Ustedes se acuerdan que nosotros decretamos una emergencia sanitaria. Entonces lo que uno venía pensando es hasta cuándo hay emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo se sostiene una emergencia sanitaria? Que no quiere decir la existencia o no de emergencia sanitaria, el distanciamiento, que se termine el distanciamiento físico sostenido ni el uso de tapaboca. Emergencia sanitaria como tal. Uno podía prever que si estábamos en el entorno de 12 casos y seguía esa línea que no siguió, 1 mes y medio, 2, el Uruguay podía levantar la emergencia sanitaria. Que no quiere decir la inexistencia de casos, pero ya no era una emergencia. Obviamente, esa idea al día de hoy queda naturalmente relegada por un tiempo. Esperemos poder retomarla, pero de nuevo, depende de la conducta de los uruguayos. Bien, vamos a detenernos en el brote concretamente, Nico. ¿Qué es lo que hay de información? Bueno, bien, yo les decía hoy más temprano, mucho personal de la salud está en cuarentenado. De los 18 activos que tiene 33 en este momento, 12 son del personal de la salud hasta el momento. Más de 80 trabajadores médicos y no médicos están en cuarentenados en su casa. Pero vean esto, por ejemplo. Hoy brindaba datos, Leonardo Cipriani, el presidente de ACE, decía 21 enfermeros que están en cuarentenados. De estos 21, 3 dieron positivo. De 8 NERS que están también en cuarentena en sus casas, 3 dieron positivo. También de 8 médicos, 1 dio positivo. Esto alarma a las autoridades, fundamentalmente por la atención de la salud en el departamento. Pero lo que decía Cipriani es que hay garantía, y se garantiza de alguna forma a la población, de que la atención se va a brindar de la manera más acorde.
Hay que transmitirle mucha tranquilidad a la población de 33, que no va a ver afectada su salud, debido a que acá hay que funcionar como un sistema nacional integrado de salud, en el cual todos nos complementamos uno con el otro. Y tenemos cama suficiente, hace al día de ayer, no tengo los datos de hoy, pero al día de ayer a las 5 de la tarde tenemos 953 camas libres de moderado, 52 de CTI, y el hospital de esta localidad, por ejemplo, tiene 30 pacientes internados. La población que se quede tranquila, que con los números que hoy en día se manejan con la pandemia, perfectamente bien se pueden atender. ACE está instalando un CTI en 33 que no existía a nivel privado, digo a nivel público, había uno sí, a nivel privado estamos instalando un CTI de 8 camas, que en estos primeros, que ya estamos en los primeros días de julio, ya va a estar inaugurado. Y decía justamente 8 camas del sector público, 8 camas de CTI, porque claro, en este momento ACE no tiene camas de CTI allí en 33 y esto también era una preocupación. El prestador privado sí lo tiene 6 camas, hoy lo confirmaba el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Greco, en nuestro informativo del mediodía, en vivo, en contacto con nosotros. Pero claro, en el sector público no lo había. Por eso es que a partir de las primeras semanas de julio se van a instalar 8 camas también, obviamente previendo alguna complicación con respecto al brote de la enfermedad del COVID-19 en ese lugar del país. Hoy hablamos también con la presidenta de la Federación Médica del Interior, que de alguna forma también rescata y aclara que en caso de ser necesario van a asistir al departamento trabajadores médicos y no médicos para poder mantener la asistencia a la población. Los prestadores, tanto público, ACE, como el privado, que es IAC de 33, están complementando la parte de los servicios, que en todo lo que era emergencia y urgencia se estaba atendiendo, y bueno, ya teníamos, el doctor Bianchi ayer estuvo en contacto con otros departamentos vecinos, otros gremios también de FEMI, vecinos, y bueno, también de todo el Uruguay, donde se ponían a disposición si en algún momento hubiera que requerir ir a reforzarlos. Y si hacemos un comparativo entre 33 y Rivera, ¿hay diferencias, semejanzas? ¿Qué podemos decir al respecto, Hay más Nico? semejanzas que diferencias, porque el brote que se da en Rivera se da también de alguna forma en 33. La manera en la cual una persona, el primer vector de contagio, empieza a contagiar a las personas más cercanas, y cuando se empieza a testear a esos últimos contactos de los últimos días, de las últimas semanas, es cuando comienzan a darse casos confirmados. Pasó lo mismo en Rivera, está pasando también en 33, y de alguna forma también las medidas que toma el Poder Ejecutivo son similares, también buscando la trazabilidad, o sea, hacer la trazabilidad de los contactos que tuvo ese primer caso para poder determinar quiénes más podrían estar infectados, como ha ocurrido en estas últimas horas y seguramente va a seguir ocurriendo en los próximos días. Y la realidad es que también hay una demostración. En este momento, la forma en la cual se está expresando la pandemia en el territorio uruguayo es más bien de brotes y no de que el virus esté en la comunidad. Así, por ejemplo, hoy lo señalaba el ministro de Defensa, Javier García, cuando habló con nuestra compañera Rosario Lema, ya en 33. Da la impresión de que esto va a ser a brotes. Y venimos con números alentadores. Tuvimos brotes en Montevideo, tuvimos brotes en Rivera y ahora un nuevo brote aquí en 33, que da la impresión, aquí ya lo hablo más como médico que como ministro de Defensa, que va a ser la dinámica que va a tener la epidemia aquí en Uruguay. Cuando uno habla de brotes, no está hablando de circulación comunitaria del virus. Es decir, acá usted sabe, tiene una noción de contacto y los contagios son a partir de un caso testigo, o algún caso testigo. Usted sabe cuáles son los contactos, los puede seguir. No es como cuando hay circulación comunitaria, que no hay noción de dónde puede haber venido. Acá se sabe y eso permite tomar medidas para encapsular el problema y mitigarlo, ¿no? Quisimos consultar justamente a la infectóloga Zaida Arteta sobre por qué se da un brote de este caso en la pandemia y cuáles son las causas que lo terminan originando. Y esto nos decía. No sé si llamaría descuido, pero hay una bajada de las medidas, lo vemos en la calle, en el uso de la mascarilla, en el uso de las medidas, en algunos lugares donde se pueden compartir objetos, en el inicio de las actividades, porque por más que yo ponga protocolos, por poner un ejemplo, un protocolo para hacer deporte,
voy a estar en contacto con otros, voy a compartir un objeto, entonces limpiar el objeto cada vez, todo eso que escribimos en los protocolos es difícil de aplicarlo. Las aglomeraciones donde las personas están, muchas personas en espacios cerrados, ahora que viene el invierno, todas juntas, son las que predisponen para que se propaguen este tipo de brotes. Entonces, lo bueno, reitero, es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de estar distanciados físicamente, usar la mascarilla, lavarnos las manos todas las veces que sea necesario y minimizar al máximo las actividades innecesarias o poco necesarias que puedan transmitir en esta situación y esperar las directivas de qué hacer con respecto a salir o no salir. Bien, ¿y la gente qué dice en 33, no? Porque es complicado. Bueno, hoy hablaron varios ciudadanos con Rosario Lema. Muchos obviamente están preocupados por la situación que están atravesando claramente, y otros también, por ejemplo, le contaron a Rosario las medidas que están tomando para poder evitar contagiarse en una ciudad que está convulsionada y en la cual la propia Rosario nos comentaba en el móvil en vivo que hacía en la edición Mediodía que había muy poco movimiento en la calle, considerando que estaba llegando nada más y nada menos que el presidente de la República allí a ese lugar. Acá está lo que le decían a Rosario los ciudadanos de 33. ¿Se está tomando las medidas de precaución? Yo sí. A veces me salgo un poquito de la norma porque hay que salir de las casas, porque hay que comprar las cosas o algo. Pero no, de más no me da. No salgo de las normas. ¿Pero está preocupado? Por supuesto. ¿Cómo no está una enfermedad que abarca el mundo? No voy a estar preocupado. Claro. Siempre que estar preocupado que sea leve. Yo pienso que se va a terminar. Se termina así. Con la ayuda de Jesús se termina. Y encerrada todo el tiempo. Complicado, pero no, ¿les sorprendió que aparecieran estos focos? ¿Estaban tranquilas, digamos, previo a todo esto? Sí. Estábamos como si nada ya. Y acá estamos todos muy preocupados. Y bueno, estamos trabajando igual. ¿Esperaban esto aquí en el departamento? No, la verdad que no. ¿Pensaban que ya había pasado? Sí, sí. ¿Te cuidás acá cuando venís a la ciudad? ¿Usás tapabocas? Sí, totalmente. Totalmente, porque tengo gente mayor en mi casa y bueno, por ellos mismos más que nada. ¿Les sorprende que hayan tantos casos aquí en la ciudad? Claro que sí, ¿cómo no? Porque nosotros, la gente de tercera edad, nunca salía nadie. Estamos encerrados desde que apareció ese problema, hacer los mandados y a la casa. Sin salir, sin divertirnos, sin nada, en las casas, sola, porque yo no veo ni mi nieta ni mi hijo. Está todo resguardado. Y bueno, mala suerte las cosas que pasaron, hasta luego la asistencia, ¿vio? Y estamos pasando por momentos muy difíciles, pero sí o sí tenemos que salir porque no nos queda otra, ¿verdad? ¿Y cómo haces con el trabajo o el estudio o lo que haces? Y yo soy vendedor ambulante. Y vivo el día a día. Si me quedo en la casa, viste que no llego para la olla. Está complicado, pero bueno, hay que no bajar los brazos y seguir. Que entre todos salimos adelante y vamos a ganarle al COVID-19. Bien, un dato más para cerrar. Son 18 casos activos ahora en 33 tras 48 horas de conocido el primero, en donde comenzaron a aumentar los mismos. Pero no es la primera vez que le pasa a 33, ya es la segunda. Recuerden ustedes los 4 trabajadores brasileños de la construcción que llegaron desde Brasil a 33, contagiaron a varios de sus compañeros. En aquel momento el máximo de casos activos en esa ciudad del departamento fueron 12. Hoy son 18, son más, y esto obviamente preocupa aún más a las autoridades nacionales. Quiero decirles que el presidente ya llegó a Montevideo, está en Torre Ejecutiva y sigue trabajando sobre este tema. Gracias, Nico. Hasta luego. Cualquier cosa volvemos contigo. Gracias.